La crisis económica y social en la que está sumido el mundo occidental y que se manifiesta hace varios años con especial crudeza en los países del sur de Europa, ha puesto en evidencia varias cuestiones. Las recetas neoliberales de siempre no ofrecen una salida a la crisis, al contrario, la profundizan. Recetas que son las mismas que impusieron a los países de Latinoamérica, cuando hace muchos años teníamos que afrontar crisis de naturaleza y proporciones similares, o aún mayores. En Latinoamérica también fuimos víctimas de la colusión entre el capital financiero y la burocracia chantajista de ciertos organismos internacionales para el expolio de nuestros países y la imposición de agendas políticas de austeridad que afectan a las mayorías y solo benefician a unos pocos. Las políticas de austeridad en un contexto de recesión y desempleo solo profundizan y alargan la crisis, garantizando los retornos del capital financiero y el pago de una deuda pública, en parte incluso ficticia, ya que es deuda con sus propios bancos centrales. Tengo que expresar mi firme desacuerdo con lo manifestado el día de ayer durante la inauguración de este evento por parte del señor secretario general iberoamericano. Los ajustes y reformas del consenso de Washington, impuestos por burocracias internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, no fueron parte de la solución, fueron parte del problema. Y el gran momento económico e incluso democrático, ya que estas políticas de ajuste también socavan y socavaron gravemente la legitimidad de la democracia, se debe precisamente a que América Latina está superando, y esperamos en forma definitiva, la larga y triste noche neoliberal contenida en el consenso de Washington y cuyos principales promotores fueron las burocracias internacionales anteriormente mencionadas, que incluso servían de instrumentos de política internacional de los países que la financian. Y de hecho creemos que estas instituciones tienen que reformarse profundamente. Se habló también de corrección de déficits fiscales, asumiendo que todos estos déficits eran producto de políticas populistas, indisciplina, demagogia, sin mencionar que casi en su totalidad esos déficits eran producidos por el servicio de la deuda externa que se renegociaba recurrentemente siempre en favor de los acreedores y pese a las transferencias de centenas de miles de millones de dólares de Latinoamérica al primer mundo, crecía y crecía continuamente. En 1999, en Ecuador, miles de millones de dólares de dinero público fueron dedicados a lo que llamamos salvataje, la palabra española es salvamento, salvataje bancario en la mayor confiscación de dinero privado en la historia del país, empujando a cientos de miles de personas a la pobreza, a la exclusión o al exilio. Los servicios públicos y la inversión social se redujeron al mínimo o desaparecieron. La historia se repite ahora en Europa. No cometan los mismos errores. Los desahucios no tienen razón de ser cuando se trata de una crisis sistémica. Aquí, si se evaluó la casa en 200.000 euros, y en nuestros países también, ya se reformó la ley en Ecuador, pero teníamos la misma ley, casa valorada por el propio banco, cuando no se podía pagar la deuda, el banco retira la casa, pero ahora resulta que se valora en 50.000 euros. Las familias quedan sin casa y con deuda, probablemente para toda la vida. Eso no tiene ningún sentido. No es lógica económica, ningún principio técnico, ninguna ley natural, solamente refleja la supremacía absoluta del capital y básicamente del capital financiero sobre los seres humanos. Por el contrario, rompe principios éticos, porque un principio ético nos dice que el riesgo debe recaer sobre el capital. Y en las crisis como esta, todo el riesgo está recayendo sobre los seres humanos, sobre las familias, sobre los ciudadanos. Pero no solo que esto demuestra la supremacía del capital y el capital financiero sobre los seres humanos, sino que esta inflexibilidad de los bancos en una crisis sistémica de practicar los desahucios nos llevan al peor de los mundos, gente sin casa y casa sin gente. Lo importante son las necesidades de la gente y la capacidad de esa sociedad para atender esas necesidades y alcanzar la prosperidad, el bienestar, el buen vivir. Las familias que necesitan casas
se van a quedar sin casas y los bancos que no necesitan casas se van a quedar repletos de casas. Es un problema de coordinación económica. Para resolver esos problemas existe la política económica y sus diferentes instrumentos. Uno de ellos, la moneda nacional y en este caso la moneda comunitaria. Y ustedes saben que ahí están los problemas. El problema de coordinación que básicamente se logra a través de una adecuada política monetaria. Sin embargo, esto refleja un asunto más de fondo, que yo creo que es el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI. ¿Quién manda en el planeta? ¿Quién tiene la supremacía? ¿Los seres humanos o el capital? ¿Las sociedades o los mercados? Los mercados son una realidad económica. Uno de los grandes errores de la izquierda tradicional fue negar los mercados, lo cual es un fenómeno objetivo. Existen. Pero una cosa son sociedades con mercado, controlando, manejando a los mercados para que rindan los frutos socialmente deseables, y otra cosa son sociedades de mercado, donde educación, salud, vida, personas, la propia sociedad se convierten en una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Invitamos a mantener viva la memoria. América Latina fue uno de los lugares privilegiados de la inmigración europea. Si nosotros hubiéramos aplicado las medidas que ahora Europa aplica para los migrantes de Latinoamérica, sería muy diferente la historia, particularmente europea. Una relación renovada en el bicentenario de la Constitución de Cádiz, como dice el tema central de esta reunión, pasa necesariamente entonces por el adecuado trato de los migrantes latinoamericanos en Europa. Pero lo que vemos en ciertos países europeos es construcción de cárceles para los migrantes, en una globalización que paradójicamente impulsa cada vez mayor movilidad de capitales y mercancías, pero criminaliza la principal de las movilidades, la de los seres humanos. De igual manera, una relación renovada en el bicentenario de la Constitución de Cádiz implica llegar a acuerdos concretos con España para garantizar derechos humanos de los migrantes latinoamericanos, tales como el adecuado acceso a servicios sanitarios.